Damas y caballeros, acabo de verme el episodio número 11 de Hikikomari Kyuketsuki no Monmon, un episodio el cual ha tenido una de las mejores animaciones más consistentes que he visto en toda la serie. No hubo casi, no, es que no hubo ningún frame en este episodio que tuviera mala animación. Todo estuvo muy bien animado, muy bien dibujado, muy bien diseñado y hasta la banda sonora como siempre siendo sobresaliente. Pero hay algo que me dejó sumamente decepcionado de este episodio y es la cantidad de cosas que se han saltado. Y me preguntarán, ¿cómo es que tú sabes las cosas que se han saltado de este anime si ni siquiera te lees las novelas de Hikikomari Kyuketsuki no Monmon? Y es sencillo, uno nota cómo llega cierto personaje de punto A punto B de forma demasiado rápida sin antes haber pasado por en medio. Y es que yo siento de que hay demasiados acontecimientos que pasan por pasar y no que haya un desarrollo previo a dichos acontecimientos. Y eso se nota bastante. Y de hecho, mientras yo hacía el stream, muchas personas me confirmaron aquello, de que en efecto se saltaron bastante historia de varios personajes. Y eso me decepciona un poquito. O sea, en los dos primeros arcos de Hikikomari Kyuketsuki no Monmon no se notaba tanto cómo se saltaban ciertas escenas de la historia de las novelas porque habían pocos personajes, sobre todo en el arco de Millicent, que solo era Komarin, Millicent, Bill Hayes y un poco más de su ejército. En el segundo arco, sí, más o menos como que se pudo sentir un poquito más porque la cantidad de personajes que aparecían en pantalla habían aumentado bastante. O sea, los seis generales carmesí, Sakuna, y todas las cosas, y la guerra que hubo allí. Ahí se notó un poquito más, pero como que todavía había cierta tolerancia. Pero en este tercer arco de Hikikomari Kyuketsuki no Monmon, ahora sí que se nota bastante lo que se saltan de la historia porque hay una cantidad enorme de personajes, pero sobre todo hay una cosa que destaca en este tercer arco con respecto a los demás, y es la trama política, porque de una vamos a un enfrentamiento, una guerra entre varios reinos, y esos reinos tienen a varios personajes entre sí. Y esa cantidad tan grande de personajes provoca que uno tenga que dedicarles el tiempo suficiente y el tiempo justo para que la interacción entre estos personajes no se sienta salida de la nada. Pero como el anime de Hikikomari trata de adaptar todo el tercer volumen en 4 episodios, hace que las interacciones que ya de por sí eran mínimas en las novelas por ser tantos personajes, ahora sean casi inexistentes. O sea, por ejemplo, ese enfrentamiento entre Masquerade y la chica esa que parece Tanya, pero albina, ya sabe, la waifu esa con diente de tiburón, con ropa de ruso y cabello blanco y rifle de asalto, solo la vimos llegar y la vimos irse. Eso es lo que, ahorita que me lo pongo a pensar, es bastante decepcionante. O sea, una waifu con la voz de Aoi Yuki. O sea, la waifu que da voz a de Madoka Mágica. O de Tanya del anime Shoujo Senki que en el anime de Hikikomari solo la hayamos visto aparecer y desaparecer es algo decepcionante. Y además de que hay otra escena en la cual, por ejemplo, nuestras protagonistas estaban de una escena comiendo en un bar. Y en la siguiente escena, ellas ya están luchando en una posada porque las habían descubierto. ¿Y cómo es que pasamos de una escena a otra así de rápido? Y es por eso que yo digo de que en este tercer arco de Hikikomari se nota bastante los cortes que hay entre las escenas. Y es bastante decepcionante eso. Se nota bastante. Me recuerda de Magical Revolution. Tengo que admitirlo. Me recuerda de Magical Revolution. Y eso que en el anime de la Revolución Mágica no habían tantos personajes. Pero en Hikikomari hay bastantes personajes. Dios mío. Como yo dije, pasamos de una escena de las chicas comiendo en un bar a una escena al día siguiente en una posada ya luchando contra sus perseguidores. Y aparte de la trama política, como yo les digo, este tercer arco de Hikikomari tuvo una trama política bastante grande porque, ya sabe, muchos personajes, muchos líderes, muchas facciones, alianzas, pero en el anime de Komarin se siente todo bastante de lado porque no hay tiempo. Tienen que comprimir tanto la historia que no se da tiempo siquiera
a comprender o a memorizarte los nombres de los personajes o de las naciones. Es que yo ni siquiera me acuerdo de qué, cuál es el pinche nombre de las naciones o de las alianzas. No me las sé, solo sé que de un capítulo al otro ya están aliados y yo no entiendo nada. Claro, en el anime los habrán contado, pero es como que te contaran una cosita rápida y en la segunda escena ya se ve todo bien construido, dice Tamura. Lee las novelas, para eso está la intención, dice Tamura. Se nota que me quieren obligar a leer las novelas. Pero siento un poquito decepcionante de que yo no pueda entender todo esto. A ver, de aquí también nos hablan de repente. En este mismo episodio descubrimos un arma secreta del reino enemigo de Comarín. Pero lo llaman como el mundo de los sueños, el reino de los sueños, algo por el estilo, que están ocultos en unas mazmorras. Pero solo te lo hablan de forma superficial y tú no sabes qué es. ¿Una entrada a otro mundo? ¿A otra dimensión? ¿A otro reino? Pero después al final descubrimos, es un ejército de 5000 super guerreros o algo por el estilo. Y yo de, what the fuck. Ya aparte de estos huecos argumentales, puedo hablar acerca de que este episodio tuvo una muy buena animación, porque hubo escenas en las cuales yo pensaba que se iba a dibujar escenas feas, como en el episodio anterior, el número 9 donde Nelia cuando brincaba de un lado al otro se le veía con dibujos feos, ¿no? Aquí se vio bastante bien, bastante bien. Y bueno, pues aquí también me contaron de que se saltaron varias cosas, como por ejemplo de que Sakuna en cierto punto le había puesto una especie de rastreador en la mente de Komarin y ella tiene una especie de radar del dragón, pero que en vez de apuntar a las esferas del dragón, apuntaba a Komarin. Qué random fue eso. Y otra cosa impactante aquí es que, ¿se acuerdan de que Nelia tiene una maid? Una maid, típica maid tetona que a cada rato se anda dejando ver las bragas. Bueno, pues aquí descubrimos de que esa maid es una traidora. ¿Por qué? Porque ella es la hermana del pretendiente de Nelia. Y yo no me acuerdo del nombre del pretendiente de Nelia, para que se den cuenta el poco tiempo que nos han dado para memorizar los nombres de los personajes. El pretendiente de Nelia, que tiene cabello verde y que parece una especie de remedio de Joker, o de Batman, o de Majima, de Licorice Recoil. Y sí, es la maid de Nelia es hermana de él, por lo cual esa maid apuñala tanto a Nelia como a Bill Hayes. Y, les había olvidado de contar, nuestras protagonistas fueron al reino de los cielos, o no me acuerdo cómo se habrá, el reino de los sueños, así, una especie de ruinas. En ese lugar fue que la maid traicionó a Nelia. Y bueno, ahí llegó también el pretendiente de Nelia, que no me acuerdo el nombre, como siempre. Y bueno, pues ahí ocurre todo el desmadre y aquí ocurre una de las escenas que se nota que este anime tuvo bastante presupuesto porque mientras Nelia y Bill Hayes estaban sufriendo desangrándose, Komarin enfrentó, confrontó al pretendiente de Nelia gritándole sus verdades y ese sujeto como buen temperamental loco, homicida, comenzó a patear bien fuerte a Komarin, tan fuerte que incluso le hizo vomitar sangre. ¡Ay Dios, qué fuerte! Y justo después de esa escena viene Sakuna junto con un ejército de una de las facciones que yo no me acuerdo de coño, no me acuerdo nada de esto, de las facciones, de la trama política por culpa de este anime. Yo solo sé que vinieron la facción que está ayudando a Komarin para luchar contra el pretendiente de Nelia y se arma un desmadre y bueno, pues el pretendiente de Nelia tiene que largarse para activar a ese ejército de 5000 guerreros de élite. Y de una escena a otra vemos cómo la emperatriz Karen, la emperatriz lesbiana tetona de Karen, se enfrenta contra el presidente de la república de esa nación de la cual antes Nelia era princesa. En, yo siento que, yo siento que había una subtrama de la emperatriz Karen hasta llegar a donde el presidente, que no se mostró en el anime porque tuvieron que recortar cosas. Por eso yo digo que hay muchas cosas que yo siento que se saltaron. Y otra cosa que es, no sé si se habrá saltado o no, pero también fue de cómo, ¿se acuerdan cuando las protagonistas habían sido emboscadas en esa posada?
Bien, pues estaba ahí el pretendiente de Nelia que parece ser una persona muy poderosa porque prácticamente todo el ejército de Comarín se enfrentó ante él y todos murieron. Incluso Sakuna, o en realidad no, porque no, se supone que cuando matas a esos vampiros se respaumean, o sea, reviven después de 24 horas. Pero de una escena a otra vimos que Sakuna estaba viva, lo cual me hizo pensar, no me digas que en las novelas pasaron 24 horas, pero en el anime no se sintió. Pero después me dijeron de que, ah, no, de que Sakuna en realidad nunca fue asesinada por el pretendiente de Nelia. Así que se tenía sentido de que ella apareciera. Y bueno, pues como yo les digo, ya la serie termina en la parte en la cual, para que la historia no se sienta súper cliché, porque en el arco de Millicent y de Sakuna, el clímax de la historia era Komarin bebiendo la sangre de su nueva waifu para obtener un power up, una nueva transformación, pero aquí es al contrario, es Komarin quien le dio de beber de su sangre a Nelia y Nelia obtuvo un power up, como que se recuperó y obtuvo un superpoder, una implosión de núcleo por la sangre de Komarin. Y eso está chévere porque al menos rompe el cliché. Y otra cosa es que, bueno, pues nuestra querida Sakuna recuerda, después de ver la sangre de Komarin, a la madre de Komarin, la cual le cuenta algo que yo no sabía, y es que Komarin aparentemente tiene otros tres hermanos. Yo digo, ¿what the fuck? ¿Tienes hermanos? ¿Hermanos de sangre o los estudiantes de ella los considera sus hijos? Y después ahí me dijeron de que no, en realidad Komarin sí tiene otros tres hermanos, solo que el anime se saltó la única interacción que tuvieron. Yo digo, ay Dios mío, no puede ser posible. Pero en fin, dejando ese otro hueco argumental de lado, puedo decir de que, ¿qué hice Dumi? No fue la sangre. Acuérdate que te dijeron que despertó su implosión de núcleo por abrir su corazón a Komarin. Ah, perdón, es que no entendí, no había entendido muy bien eso. Aparentemente el power up que tuvo Nelia no fue por beber la sangre con Marín, sino por el simbolismo psicológico y de confianza. No es por algo biológico, creo. Pero en fin, ya después de esto, ya Nelia tuvo un power up, por lo cual va a ir a enfrentarse contra el pretendiente de Nelia y sus planes de despertar a ese ejército de 5000 guerreros de élite que quieren conquistar el mundo. Y así termina el penúltimo episodio de Hikikomari Kyuketsuki no Monmon con una animación sobresaliente, casi impecable, pero con una, con una historia que se sintió bastante, bastante recortada, lo cual hace que te obliguen a leer las novelas para entender muy bien las cosas. En fin, la próxima semana vamos a ver el episodio final de Hikikomari Kyuketsuki no Monmon y bueno, aquí dice Tamura, la historia comienza en el volumen 5, eso es todo, dice Tamura. Bueno, dicen que las novelas de Hikikomari tienen 13 volúmenes. Así que bueno, damas y caballeros, un anime con una animación muy buena, pero con una historia extremadamente recortada. En fin, nos vemos para el- el análisis del episodio final de Hikikomari Kyuketsuki no Monmon. Que la pasen bien, chicos. Acá abajo les dejo mis redes sociales y nos vemos. Ah, por cierto, miren esto. Miren esto. Tengo la camiseta de Komarin. Miren, 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 miren. Tengo la camiseta de Komarin. Komarin, Komarin, Komarin. En fin, nos vemos.